Así pues, la presencia de estas características dentro de un grupo social propiciará el logro de sus metas. Vale la pena mencionar que su impacto va más allá del logro de estas, es decir, el grupo desarrolla simultáneamente habilidades personales y sociales de cada miembro que lo conforma. Por lo tanto, se desarrolla un sentido interiorizado que hace propio el objetivo de los demás. La parte esencial de todo grupo es la interacción. Gracias a ella es posible identificar diferencias significativas entre un grupo y una agrupación. Es decir, no podemos concebir al grupo sin identificar en él las relaciones interpersonales que dan sentido y dirección a las acciones que ahí se llevan a cabo. Así pues, existen algunas propiedades que son comunes a todos los grupos. Dichos factores permiten la comprensión de las actitudes tanto individuales como grupales. Comunicación. La comunicación representa una herramienta que permite expresar los pensamientos y sentimientos al interior y exterior del grupo. Cabe resaltar que en este escenario toda conducta humana representa un proceso de comunicación que facilita la comprensión de mensajes individuales y colectivos. Dentro de los grupos, la comunicación puede presentarse de manera verbal y no verbal. La primera involucra mensajes verbalizados, es decir, que los emisores pueden utilizar palabras ya sea de manera oral o escrita. La segunda se presenta cuando el emisor comunica sin utilizar las palabras. Se vale de miradas, posturas corporales, gestos y expresiones diversas. También es importante considerar que la comunicación dentro del contexto grupal puede dividirse en comunicación intergrupo e intragrupo. La primera se refiere a la comunicación entre dos o más grupos y la segunda representa la comunicación entre los integrantes del mismo grupo. González, Monroy y Kupferman mencionan que son 5 los elementos básicos de la comunicación. Emisor se refiere a la persona que transmite el mensaje. Receptor es el sujeto al cual va dirigido el mensaje. Mensaje comprende el contenido de la comunicación. Código es el elemento referente al conjunto de símbolos utilizados para que el mensaje sea captado por el receptor. Puesta en relieve y camuflaje se refiere a las decisiones que debe tomar el emisor antes de transmitir un mensaje. El trabajo en grupos requiere de una comunicación constante y asertiva. Sin embargo, existen barreras que pueden afectar el establecimiento, desarrollo y logro de metas en común. Por ejemplo, barreras semánticas. Se refiere a aquellas barreras que se presentan cuando no se conoce el significado de una palabra o una frase. Barreras psicológicas. Se relacionan con el estado de ánimo que provocan una alteración en el mensaje. Estas se pueden presentar tanto en el emisor como en el receptor. Barreras fisiológicas. Estas se refieren a una alteración fisiológica que afecta el mensaje, por ejemplo, estado de ebriedad o trastornos. Barreras físicas. Son alteraciones en el ambiente que complican la comunicación del que emite o del que recibe el mensaje. Entre ellas podemos mencionar el ruido, la distancia, etc. Cohesión se refiere a las fuerzas que mantienen a los grupos unidos. Es decir, después de su conformación, se desarrollan procesos que vinculan a los sujetos a conformar estructura. Esto les permite cumplir con los objetivos de manera satisfactoria, favoreciendo la pertenencia y aumentando la atracción a él. De acuerdo con Sánchez, un grupo cohesivo crea un lugar de trabajo más saludable, al menos psicológicamente. Las personas en grupos cohesionados responden entre sí de forma más positiva que los miembros de grupos no cohesivos, experimentan menos ansiedad y tensión y afrontan de forma más eficiente el estrés. A través de la cohesión, el grupo se encamina al logro de los objetivos establecidos. Por ello, la suma de esfuerzos es lo que lo hace fuerte, para que mantenga un rendimiento óptimo. De hecho, es un componente importante para el rendimiento grupal. Mientras mayor sea la cohesión, mayor será el rendimiento. Atmósfera. Esta propiedad hace referencia al estado de ánimo a nivel grupal, es decir, la mejor atmósfera grupal permitirá el desarrollo de actividades dentro del grupo y esto facilitará el logro de los objetivos establecidos. De lo contrario, una atmósfera negativa bajará la motivación y participación de sus integrantes, dificultando el logro de las metas. La atmósfera del grupo está condicionada por los siguientes factores. Internos. Procesos de comunicación, estados emocionales personales y la estructura del grupo. Externos. Imagen del grupo, percepción del grupo ante la sociedad y aceptación del grupo. Normas. Dentro del entorno grupal, las interacciones entre los participantes se rigen con base en marcos de referencia de conducta para la participación dentro de ellos. Esto facilitará las acciones realizadas para el logro del objetivo personal y colectivo. En ese sentido, este marco de referencia son las normas. De acuerdo con Ortega, las normas están relacionadas con la disciplina personal y grupal. La disciplina implica obediencia y orden, por lo que puede decirse que representa el acatamiento voluntario y espontáneo a las normas y leyes que se establezcan.
Así pues, las normas establecen las reglas de participación al interior del grupo para favorecer su organización, participación, estructura y orientación, y estas se pueden presentar de manera implícita o explícita. Las primeras se refieren a aquellas que no están escritas en ninguna parte. Sin embargo, los individuos son conscientes de ellas y las llevan a cabo por rutina o costumbre. Las segundas se precisan en algún escrito y están enfocadas a gestionar la convivencia y participación. Por ello, deben tener claridad para los individuos. Así pues, también existe un carácter obligatorio de las normas. Estas se clasifican en formales e informales. Las primeras las impone alguna autoridad y las segundas se imponen por la misma rutina del grupo. Cabe resaltar que, de acuerdo con Sánchez, la norma no tiene por qué ser impuesta en el grupo por una autoridad externa o un líder grupal, sino que en muchos casos la norma emerge a través de la influencia recíproca de los miembros del grupo.